Hola a todos, para continuar con el otro, conferencia de enfermería, tengo un nuevo tema que es la pelvis materna. Y en esta sesión hablaré de los huesos, los ligamentos, las articulaciones, la diferencia entre pelvis verdadera y falsa con la diámetros y puntos de referencia de importancia obstétrica. Los tipos de pelvis y los parámetros que muestran la relación entre la madre, pelvis y el cráneo del feto. Así que, vamos a empezar con los huesos. Y aquí, en esta animación, puedes ver la pelvis ósea y esta pelvis ósea forma un anillo como una estructura y está limitada anteriormente por la sínfisis del pubis, una articulación fibrocartilaginosa. Lateralmente está limitada por 3 huesos fusionados. Estos son los huesos de la cadera en su parte superior, el ilion. Inferiormente y posteriormente está el isquion y anteriormente está el hueso púbico. En la parte posterior de la cadera. Articulan con el sacro, aquí está. Así que estos 3 huesos de la cadera forman una faja de contacto, que es la faja pélvica o faja de la cadera, que crean un contacto entre el esqueleto axial y el sistema esquelético apendicular. Y aquí puedes ver que posteriormente se articula con el sacro, que es la parte de la columna vertebral, de la columna y del sistema esquelético axial. Y en la parte inferior, se articula con el miembro inferior, que es parte del sistema apendicular. Por lo tanto, en la madre, pelvis, hablaremos en detalle de las 2 caderas, huesos, y estos son los 3 huesos ilion separados. El isquion y el hueso del pubis si estos se fusionan. Pero aquí discutiremos por separado y un sacro y un cóccix. Aquí viene el ilion y es parte más grande del hueso de la cadera y forma región superior en el ilion, la parte superior acampanada. Se denomina ala y la parte inferior que conecta con el isquion es el cuerpo entonces. El borde superior del ilion es el ilíaco. Cresta y termina anteriormente en el extremo romo, y es la espina ilíaca anterior superior y justo debajo es la espina ilíaca anterior inferior. Posteriormente esta cresta ilíaca termina en un extremo afilado, y es la espina ilíaca superior posterior y justo debajo está la ilíaca inferior posterior. Columna vertebral justo por debajo de la ilíaca inferior posterior. Columna vertebral. Hay una muesca y es el ciático mayor, muesca a través de la cual el nervio más grande del cuerpo, que pasa al nervio ciático y en la parte posterior. Aspecto del ilion es una zona rugosa que es denominada tuberosidad ilíaca y que da accesorio para los ligamentos y luego en el aspecto medial, hay una fosa y es la fosa ilíaca y que da la fijación para varios tendones del músculo de la cadera del tronco, así como los muslos. Entonces hay una zona de articulación y esta zona de articulación se articula con el sacro y forma la articulación sacroiliaca de superficie articular. Hay una línea que discurre superiormente o anteriormente, es la línea arqueada. Y más adelante, tiene un punto de referencia importante en punto de vista obstétrico. El siguiente hueso es el isquion y forma la parte inferior y posterior región. Y hay un rasgo prominente en la parte posterior, es la espina isquiática y da la fijación de los distintos tendones del músculo. Y luego está el cuerpo o la zona rugosa que se denomina tuberosidad isquiática, que ayuda a la persona a sentarse y anterior al cuerpo es la rama y esta rama se fusiona con el hueso púbico, el rama del isquion y el cuerpo del hueso púbico. Forma el mayor foramen de nuestro cuerpo que es foramen obturador y está cubierto por membrana obturadora a través de la cual el vaso sanguíneo así como el nervio pasa. Luego viene el otro hueso de la cadera es el hueso púbico y el hueso púbico consiste la rama superior, la rama inferior y la
Ambas ramas se unen en la región del cuerpo. El borde anterior del cuerpo forma la cresta púbica. Y lateralmente hay una proyección que se denomina tubérculo púbico. Se extiende superior y lateralmente, y se fusiona con la línea arqueada para formar un hilio pectíneo. Línea y las ramas inferiores de ambos pubis forman el arco púbico. Por aquí ya hay una disco fibrocartilaginoso entre el hueso púbico, que forma la sínfisis del pubis, junto con el pubis. Hueso ilion y el isquion forman una cavidad como estructura, donde la cabeza del fémur se une con ella y forma un tipo de rótula. Articulación sinovial que permite un movimiento libre como el flexión, extensión, circunducción, rotación, aducción. Secuestro. Por lo tanto, una persona puede fácilmente caminar, correr o puede mover sus extremidades en cualquiera de las direcciones de este enchufe. Como estructura se denomina acetábulo aijun. Muesca acetabular y forma un foramen a través de por el que pasan tanto los vasos sanguíneos como los nervios de la misma. El siguiente hueso de la pelvis ósea es el sacro y es un hueso de forma triangular, que está formado por 5 vértebras fusionadas y forma la parte del sistema esquelético axial que conecta lateralmente con el ilion y forman la parte más fuerte articulación del cuerpo, que es la articulación sacroiliaca. La parte superior más ancha se denomina base y la porción inferior estrecha se denomina ápice. En las mujeres, este hueso es más corto, más ancho y curvado hacia adelante. La porción superior del sacro se proyecta más anteriormente y se denomina promontorio sacro. Lateralmente desde el sacro promontorio son la estructura de forma auricular. Se denominan alas sacra o alas sacras. Y al final, hay una superficie auricular aquí. Es donde se articula con el ilion y forma articulación sacroiliaca. Posteriormente el sacro es más áspera y da sujeción para los diversos músculos y es una estructura convexa. Hay la 4 línea transversal aquí está y estos son indicando la fusión de los cuerpos vertebrales del sacro. Y al final de la línea transversal, hay 4 pares de forámenes anteriores y estos son continuos con los agujeros posteriores y a través de los cuales los vasos sanguíneos y los nervios pasa en la cara posterior medial. Hay un cresta sacra y está formada por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras y hay un canal sacro que es continuo con el cavidad vertebral y al final se abre en la hiato sacro y a ambos lados de este hiato están las coronas sacras. Y estos sirven como el punto de unión para los ligamentos que conectan con el cóccix y el extremo posterior superior. Son los procesos de articulación. Y estos se articulan con la vértebra lumbar y forman la articulación lumbosacra. En el extremo inferior de el sacro es un hueso de estructura triangular gesel coxis, que está formado por 4 vértebras fusionadas. En las hembras, se dirige inferiormente a la parte posterior. Aspecto superior, se encuentran los cornetes coccígeos, y que sirven de punto de unión para el ligamentos que lo conectan con el sacro y en la mujer, el sacrococcígeo. La articulación es más flexible, así que en el momento de la entrega, el bebé puede pasar fácilmente a través de esto. Así que aquí, hemos visto los huesos de la pelvis materna, y estos son el hueso de la cadera emparejado que consiste en el ilion, el isquion y el pubis y, posteriormente, el sacro y, por debajo, el cóccix. Luego viene las articulaciones y los ligamentos. Las articulaciones son las articulación entre los dos huesos y aquí está una sínfisis pubiana y articula los dos pubis entre sí. Luego viene un par de sacroilíacos y articula el sacro con el ilion. Y esta es la articulación más fuerte del cuerpo ya que articula el sistema esquelético axial con el cintura pélvica.
A continuación viene la articulación sacrocoxígea, ya que articula el vértice del sacro con el base del cóccix. Luego están los ligamentos y estos son la estructura que mantiene unida la articulación pélvica, y en ella se encuentra el ligamento interpubiano, o sea, puede decir sínfisis del pubis y está unido por un fibrocartílago. Luego viene un sacroiliaco ligamento. Aquí puedes ver que son los lado izquierdo y derecho. Así que en esto puedes ver este es el ligamento sacroiliaco anterior izquierdo, y esto es el ligamento sacroiliaco derecho. Y en el aspecto posterior, hay una parte posterior derecha. Ligamento sacroiliaco interóseo y el izquierdo. Ligamento sacroiliaco interóseo posterior. Y por debajo de este, que sujeta la articulación pélvica, posteriormente están las cortas sacroiliacas posteriores. Ligamento derecho como el izquierdo. Y a continuación, a esta se encuentra la sacroiliaca posterior derecha larga. Ligamento así como el izquierdo. Entonces hay superficial derecho y posterior izquierdo del sacro. Ligamento coxígeo y hay una parte posterior profunda. Ligamento sacrocoxígeo derecho como izquierdo. Y aquí está el ligamento sacrotuberoso y es presente entre el sacro y el isquial. Tuberosidad. Y también está la izquierda y la derecha. En la parte anterior hay una derecha y otra, ligamento sacrocoxígeo izquierdo y que une el sacro al cóccix anteriormente y luego está el izquierdo también. Como el ligamento sacroespinoso derecho y une el sacro a la columna isquiática. Así que aquí han visto las articulaciones y el ligamento y durante estado no preñado hay muy poco movimiento entre la articulación, pero durante el embarazo, hay un efecto hormonal y hace que el ligamento se ablandado, por lo que aumenta el diámetro de la pelvis, así que pueda acomodar fácilmente la cabeza del feto y puede pasar fácilmente a través de la pelvis ósea. Siguiente y tratar sobre la diferencia entre falso y verdadero, la pelvis y los diámetros y puntos de referencia de la madre pelvis. En la falsa pelvis, no hay una pelvis exacta, medición, pero apoya el útero agrandado en el momento del embarazo. Y está limitado posteriormente, por la vértebra lumbar lateralmente por la ilíaca fosa y la cresta ilíaca. Y estas son las partes del hueso de la cadera y anteriormente por la pared abdominal. Así que en esta figura, puedes ver la región sombreada. Esta es la falsa pelvis. La verdadera pelvis tiene importancia obstétrica ya que tiene la medida exacta de la pelvis y anteriormente, su pared está formada por la sínfisis del pubis y es, midiendo unos 4 cm posteriores allí. Es una pared profunda y está formada por el sacro y el cóccix y mide unos 12 centímetros de largo. Así que, por lo tanto, forma un canal curvo y se divide en 3 partes y estas son el borde pélvico o la entrada. Y el interior es la cavidad y el exterior es la salida de la pelvis. Por lo tanto, proporciona una suave canal a través del cual el feto puede pasar fácilmente y la primera parte es el borde pélvico o la entrada. Y aquí en esta figura, puedes ver la región sombreada. Y esto forma la circunferencia redonda y en eso están los distintos puntos fijos óseos que son denominados puntos de referencia, a través de los cuales el feto puede entrar fácilmente, contacto con la pelvis materna en el momento de compromiso. Y aquí he mostrado de forma numérica, secuencia de 1 a 9 en una anterior a posterior. Estas son las sínfisis del pubis, el pubis, cresta púbica, tubérculo púbico, línea pectínea, iliopectínea, eminencia, línea iliopectínea, articulación sacroilíaca, borde anterior del ala del sacro y el sacro promontorio. Así que estos son los 9 puntos de referencia. Ahora, veremos los diámetros del borde pélvico. Allí hay 3 diámetros anteroposteriores, el oblicuo, y el diámetro transversal, en el antero posterior, hay de nuevo 3 y estos son los conjugado verdadero, el conjugado obstétrico y el
Conjugado diagonal. La anatómica o verdadera. Conjugado es la distancia entre el punto medio de la promontorio sacro hasta el margen interno de la parte superior, borde de la sínfisis del pubis y mide aproximadamente 11 cm. Luego viene el conjugado obstétrico y es el espacio exacto para que el feto pueda pasar fácilmente a través de él, y su distancia entre el punto medio del promontorio sacro hasta él. Proyección en la línea media de la superficie interna de la sínfisis del pubis y mide alrededor de 10 cm y la diagonal conjugada tiene una importancia práctica, ya que podemos medirla a través del examen vaginal bimanual, y es la distancia entre el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el punto medio del sacro promontorio y mide unos 12 cm, así que estos son los tres diámetros anteroposteriores, el verdadero conjugado, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. Ahora, en esta figura, puedes ver el diámetro transversal y es la distancia entre los dos puntos más alejados del borde pélvico, sobre la línea iliopectínea, y mide aproximadamente 13 centímetros. El siguiente es el diámetro oblicuo, y estos son dos, el derecho y el izquierdo. Cada uno de ellos se extiende desde una articulación sacroileaca hasta la opuesta, eminencia iliopectínea, y mide alrededor de 12 centímetros. El derecho y el izquierdo denota la articulación sacroileaca desde donde se inicia. Ahora, veremos la cavidad que forma el canal curvo y es de estructura redonda. Está limitada por encima por la entrada y por debajo la salida obstétrica. Y su diámetro anteroposterior mide desde el punto medio de la superficie posterior de la sínfisis pubis hasta la unión del segundo o tercer sacro vértebra y mide unos 12 centímetros. El transversal y el diámetro oblicuo no puede ser medido fácilmente en esto, ya que el punto se superpone a la tejidos blandos. Así que, a grandes rasgos, podemos verla. Diámetro de la cavidad es de 12 centímetros. El último parte viene la salida. Y después de esta región ósea, el feto puede salir fácilmente al mundo exterior, y esta salida tiene de nuevo dos partes, la obstétrica y la salida anatómica. Así que aquí en el región sombreada en amarillo, he mostrado la salida obstétrica y es una estructura en forma de diamante. Y su diámetro anterior-posterior se extiende desde el borde inferior de la sínfisis púbica hasta la punta del sacro y mide unos 11 centímetros. Su diámetro transversal es el diámetro bispino. Y es la distancia entre la punta de los dos espina isquiática y mide alrededor de 10,5 centímetros. Ahora, en la región sombreada de color rosa, tenemos la salida anatómica y su anterior-posterior. Diámetro se extiende desde el borde inferior de la sínfisis pubis hasta la punta del coxis y mide unos 13 centímetros. El diámetro transversal o el diámetro intertuberante de la salida de la pelvis es la distancia entre el borde interno de la tuberosidad isquiática y mide alrededor de 11 centímetros. Por lo tanto, la salida obstétrica tiene un valor práctico, ya que el feto tiene que atravesar esta salida solamente. El diámetro oblicuo de la salida no puede ser medido con precisión, ya que el punto sobre se encuentra los tejidos blandos. Así que, a grandes rasgos, podemos decir que es unos 12 centímetros. A continuación trato sobre los tipos de pelvis. Y en base a la forma de la entrada de la pelvis o el borde, es de 4 tipos: ginecoide, androide, antropoide y el platypelloide. Se considera que el ginecoide es el más idóneo, ya que acomodar el cráneo del feto que puede pasar fácilmente a través de él. Su borde es de estructura redondeada y su sacro es mucho más corto, ancho y curvado. Anteriormente sus espinas isquiáticas son romas, y sus paredes son rectas. Forma un ángulo de 90 grados de sub arco púbico. A continuación viene el tipo androides. Similar a la pelvis masculina. Su borde tiene forma de corazón. Y su sacro es corto y recto. Sus paredes convergen en el interior y forman un cavidad en forma de embudo. Sus espinas isquiáticas son más
prominentes en comparación con el resto de 3 y forma menos de 90 grados de arco subpúbico en el tipo antropoide. El borde es grande y ovalado, y su diámetro anterior y posterior es mayor en comparación con el diámetro transversal. Sus espinas isquiáticas también son romas, y su sacro es más largo y curvado anteriormente. Sus paredes son divergentes exteriormente y forma más del 90 grados del arco subpúbico. Y el último viene el tipo platypelloid y su borde es renal. Estructura en forma de riñón y su sacro es más corto y el plano. Su diámetro transversal es mayor en comparación con el diámetro anterior-posterior y sus espinas isquiáticas también son romas. Forma más de 90 grados del arco subpúbico y sus paredes son también divergentes en el exterior. Así que aquí hemos visto el 4 tipos de pelvis: la ginecoide, la androide, antropoide, y la platypelloide. A continuación, discutir sobre los diversos parámetros que muestran la relación entre la madre y el feto, y en esto voy a discutir sobre la presentación de la mentira presentando la actitud de la parte denominador y la posición. Así que primero veremos la mentira. La mentira significa la relación entre el eje largo del feto con el eje largo de útero centralizado. Aquí puedes ver en esta figura. Hay 3 mentiras, estas son longitudinales. Mentira, la mentira oblicua y la mentira transversal. Y fuera de 3, la mentira más común es la longitudinal, en que si el cefálico significa el fetal, el cráneo puede venir primero, o la región podálica significa las nalgas pueden serlo primero. Después viene el presentación y significa la parte del feto que ocupa el polo inferior del útero, es que consiste en la presentación cefálica, la presentación podálica, la presentación del hombro, y la presentación compuesta. Y aquí en primera figura, se puede ver el cefálico. Presentación se muestra aquí en la que el feto cráneo ocupa el polo inferior del útero, y el medio podálico, cuando las nalgas pueden ocupar el polo inferior del útero, y en el compuesto, presentación, hay 2 o más regiones del feto, que recubre el os interno. El siguiente viene presentando parte y se define como la parte de presentación, que se sobrepone a la os interna, y en esta figura se puede ver en cefálico. Presentación, están las 3 partes de presentación. La primera figura que muestra el vértice de presentación, y en la segunda la parte que presenta la ceja, y en la tercera se muestra la parte de la cara que se presenta. Parte. Por lo tanto, depende completamente del grado de flexión la primera figura que presenta la completa flexión, así, la parte que presenta el vértice está formando. La segunda figura muestra la ligera flexión, por lo que presenta la ceja, y en la tercera hay una deflexión de la cabeza. Así la parte que presenta la cara está formando la siguiente parámetro: es la actitud y significa la relación de la parte del cuerpo del feto con cada otras. Y en la primera figura puedes ver que es la flexión completa del feto, que ocupa la ovoide del útero, en el que la barbilla toca el pecho, si las extremidades superiores están plegadas, si las extremidades inferiores se pliegan hacia el abdomen. El siguiente es el denominador, y es el hueso fijo. Punto en la parte que se presenta. Y en esta figura, puedes ver que este es el occipucio, que es el punto fijo óseo en la parte que presenta el vértice. El último viene la posición y es la relación de el denominador con el diferente cuadrante de pelvis femenina. Aquí el denominador es el occipucio, y forma 8 posiciones en la pelvis femenina. Cuando el occipucio se encuentra anteriormente justo detrás de la sínfisis pubis, que se denomina occipito anterior, y cuando se encuentra posteriormente delante de el promontorio sacro, entonces se denomina op.
Occipito posterior cuando el occipucio se encuentra anteriormente en el lado izquierdo en el iliopectíneo. Eminencia, entonces se denomina loa. Y cuando se encuentra en el lado derecho, entonces se denomina roa, derecho. Occipito anterior, cuando se encuentra en el iliopectíneo. Línea del lado izquierdo se denomina lot, y cuando se encuentra en el lado derecho se denomina rod. Occipito derecho transversal, cuando el occipucio se encuentra en la cara posterior, justo antes de él. La articulación sacroileaca se denomina entonces occipito izquierdo, posterior, y cuando se encuentra en el lado derecho, entonces se denomina occipito posterior derecho. Así que fuera de ellos, la posición más común en el momento de parto es loa occipito anterior izquierdo y a veces es roa, que es occipito derecho anterior. Así que en esta conferencia hemos visto cómo la pelvis materna crea un puente entre el axial esquelético con el sistema esquelético apendicular y cómo sus diámetros están adaptados para el nacimiento del niño. Gracias por ver este video. Puedes suscribirse a nuestro canal y visitar nuestro sitio.